3, 2, 1 y bienvenidos a todos a este Hangout auspiciado por Doing Good en el que vamos a tocar temas súper interesantes en torno a los NFT y el arte. Por eso contamos con el Master of Puppets, Jesús Torrivilla, quien nos va a estar ilustrando hoy y bueno, nos va a estar guiando en esta conversación sobre si los NFT están cambiando la historia del arte y que va a permanecer igual, ¿no? Entonces, nada, Jesus, los micrófonos y la audiencia es toda tuya. Probando, probando. Se ¿Se escucha. oye bien? Muy bien. Gracias, Tomás, por esa presentación y también por la invitación a este Hangout. Eh, bueno, la pregunta es un poco una pregunta trampa o una pregunta como escandalosa que no sé si vamos a responder en su totalidad al final, pero creo que es una buena premisa para la conversación. Sobre todo porque tenemos el desarrollo de la tecnología blockchain y NFT es imparable y además está aquí ya. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener eso como para la historia del arte en específico, viendo además que ha sido una herramienta? Nada, Y ese fondo musical. cosas que pasan en la televisión en vivo. Pues bueno, eso que está la tecnología NFT siendo apoderada por muchos creadores que la están aprovechando para introducirse en el circuito de coleccionismo, en el circuito de exhibición, de curaduría y en el circuito además de nuevas plataformas en la Web3. Entonces, si eso ya está pasando y está por un lado los museos, por un lado las grandes ferias, eh, sin duda está introduciendo cambios. ¿A qué o de qué dimensión son esos cambios o si son suficientes para cambiar la historia del arte o para cambiar cómo entendemos el arte? Creo que, bueno, parte como de las preguntas que nos vamos a hacer aquí y que probablemente también vaya a haber espacio para que estemos en diferentes grados de acuerdo y desacuerdo. Brutal, brutal. Vi que estabas posteando antes de la conversación unos quotes de tweets que le echan como leña a la conversa, ¿no? Y uno que me llama muchísimo la atención es el de Cameron Winkloff, que el tipo dice que los NFTs están liberando el arte, que el arte tradicional está confinada al tiempo y al espacio, que tienes que estar en la ciudad correcta, ir a un museo, ser invitado por alguien a su casa para apreciar el arte. Y ahora cualquier persona con internet puede disfrutar de los NFTs e incluso tenerlos, ¿no? Esto es un poco extremista, ¿no? Porque yo creo que es completamente el extremo de, de lo inalcanzable que sienten algunas personas que es el arte para ellos, ¿no? Que, ok, si te quejas tanto de que el arte está en un museo y estás en la ciudad del museo y no quieres pagar una entrada, ve el día gratis que abren el museo, ¿no? Casi todos los museos tienen días gratis o incluso se hacen eventos en que abren el museo 24 horas o una semana o una noche 100% gratis al público. Y ves que esos haters del arte, de los que se quejan, no van a disfrutar ese tipo de eventos, sino que se dedican, haters always gonna be hate, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo lo ves tú? Si bien sentimos que los NFT están democratizando o dándole más amplitud a las personas para que tengan acceso al arte, ¿cuál es tu perspectiva desde el punto de vista de alguien que estudia historia del arte, que está todo el tiempo metido en galerías, eventos artísticos? ¿Es el arte en realidad inalcanzable y el NFT lo está haciendo más abierto para todos? Hay varias cosas. Yo creo que la primera es que pensar qué es lo que está incidiendo el NFT. Pero antes de eso, pensemos además también esto que acabas de decir, que si el arte es inalcanzable o no.
Y el arte, sin duda, como en su desarrollo histórico, ha sido un movimiento o una escena de élites. El arte, entendiéndolo no como yo dibujé algo y fue mi arte, sino el arte como el sistema del arte. El sistema del arte que, como lo entendemos hoy, tiene sus comienzos en el siglo XIX, también con esta idea del arte de los maestros, que son los que estudiamos en el colegio, que son Rembrandt, que son Da Vinci, que son Caravaggio, que son como todos estos nombres grandes, digamos, del siglo XIX y para atrás, que trabajaban además en un sistema como muy, muy particular. Eso es algo que tenemos que entender del arte. El arte y en general como las producciones de la cultura, no las entendemos como algo abstracto. Ahí pasa arte o el arte glorioso que baja y no, sino entendemos el arte en sus condiciones materiales de producción. Esto es una visión de una escuela tradicional a la que yo me adscribo, pero creo que nos sirve mucho entender. ¿Y qué significa entender el arte como un sistema material de producción? Que es algo que se produce y circula en unas condiciones particulares. En ese momento circulaba en la idea de los grandes talleres. Entonces estaba el taller de Miguel Ángel, el taller de Rembrandt, donde ellos trabajaban con todo su equipo y hacían esculturas y hacían pinturas. Y puede ser que en un Rembrandt no todos los trazos eran de Rembrandt, sino algunos y los otros eran de sus ayudantes y eso se vendía como esta idea de la pintura del gran maestro. Y vendíamos además, o qué era lo que se consideraba arte, se consideraba la idea del objeto hermosamente hecho, con una maestría que no tenían los demás. Entonces, en un mundo donde la artesanía, quizás la factura de la pintura, era lo que tenía valor cuando venía una técnica nueva, cuando venía una manera extraordinaria de hacerlo, una manera perfecta de modelar el mármol, tú decías, ah, esto es más hermoso que todos los demás, esto es arte. Y eso estaba asociado además a una idea del capitalismo, que era un capitalismo mercantil basado en el control del territorio. Entonces eran las potencias europeas moviéndose en barcos, conquistando y ampliando su territorio para buscar recursos. Esa idea, ahí comienza lo que entendemos hoy de manera occidental y moderna, digamos, como arte. Y eso tiene un par de evoluciones, evidentemente, a cómo evoluciona la sociedad. Entonces, sí ha estado asociado siempre a una idea, ¿no? A una idea de para un grupo cerrado. Pero ¿qué pasa? Y ahorita nos estamos dando un salto, pero me gustaría explicar qué pasa en el mes. El NFT no estoy seguro, y eso es un gran spoiler de esta charla, que esté funcionando directamente o indirectamente cómo se produce arte. Quizás el NFT lo que está entrando, o esta tecnología blockchain, es en el mecanismo de propiedad, que es un gran problema del arte, ciertamente, y es quién es dueño o dueña del objeto artístico o de la producción de arte o de la idea del arte, y después cómo circula, que son grandes preguntas de la historia. ¿Por qué? Y aquí es donde vamos a ver entonces cómo ocurre esa democratización, que yo creo que además es interesante y juega un poco con el chiste que hay alrededor del mundo del NFT en el como, ah, yo soy dueño de una ilustración, ah, pero yo también puedo darle captura de pantalla y cuál es la diferencia entre tú que tienes el NFT y yo que tengo el JPG en mi disco duro. Eso tiene que ver con esta idea entre la propiedad y entre como la circulación. Y eso lo vamos a dejar un pelito para después. Pero ahí es donde que habíamos que preguntarnos qué democratiza, además con otra nota al margen, sabiendo que el NFT hoy es una tecnología tan nueva que no está accesible para muchas personas. Entonces, esa democratización sería de quién, para quién, es decir, para el artista que logra financiar sus productos, para la gente que le llega más el arte, para el sistema de museos, para el... Entonces, hay que preguntarnos, que esa es como la idea, en vez del arte en abstracto, el arte en sus condiciones de sistema, en lo que tiene de quién compra, quién vende, quién produce, quién valida críticamente, quién invalida críticamente y de dónde sale ese valor del arte que, bueno, temazo por sí solo y es una gran complicación por sí. Totalmente. O sea, ¿y cómo escogemos el hilo por el que vamos a llevar la conversa, no? Porque creo que Mira, hay demasiadas ramas. voy a hacer un paneo rapidito. Habíamos visto cómo comenzó el arte y voy a dar dos momentos como contexto para la conversación.
Entonces, si tenemos un primer momento, que es ese arte de los Se maestros, medio, se ese medio arte, dañó tu audio ahí, te moviste algo y se escuchó raro de repente. ¿sí? Déjame ver si, yo creo que es cuando se cayó el audífono, si no lo desconecto. A ver, ¿ahora? Mejor. Va. Entonces, hablemos de ese primer momento en la historia del arte, que era, podemos decirlo, el arte de los maestros, el arte que comienza como en el siglo XIX, comienza la idea de los museos, comienza la idea del coleccionismo también, y empiezan a surgir los museos con colecciones nacionales, Louvre, Prado y todos los que siguen a continuación. Pero hay un segundo momento asociado también al mismo desarrollo del capitalismo, que es el arte moderno propiamente dicho, donde cambia un poquito, porque ya la idea no está del capitalismo mercantil, sino lo que priva, siglo XX, finales del siglo XIX, es el capitalismo industrial. Es gente produciendo a nivel industrial bienes, como por ejemplo zapatos, como por ejemplo ropa, como por ejemplo productos. Entonces, ahí que era arte, si todo se produce industrialmente, si todo se produce de manera masiva. Ahí cambia un poquito y surge entonces esta figura del artista y de las vanguardias. Entonces el arte empieza como a desasociarse un poquito de la idea de lo que está muy bien hecho frente a los demás y empieza a ser este objeto raro, como por ejemplo el urinario de Duchamp. Eso no es que esté muy bien hecho, sino que él toma un objeto y lo puso y lo volvió. Entonces el arte tiene que ver más con lo que decide el artista que es arte, Pero eso con ya es algo. conceptualización, ¿no? Es cuando conceptualizas una acción o un elemento o una creación. Sí, y lo que tiene que ver es cómo, fíjate, la gran pregunta en realidad, porque bueno, siempre nos surgen las preguntas de para qué sirve el arte, qué chingados hace, qué no hace. Aquí había una idea bastante como estable de qué podía hacer, y era salir de la alienación de la producción industrial. ¿Cómo escogemos objetos que no sean seriales, que no sean masivos y que me digan algo de, como, de crítica al sistema? Eso es un ejemplo, Duchamp, pero también sigue después, evoluciona hacia Warhol, por ejemplo. Entonces son gente que saca esos objetos y ya no es que están bellamente hechos o muy bien hechos o mejor hechos que los demás, sino puede ser que se acercan más a una idea, se acercan más a sacar algo de contexto. Entonces aquí empieza a venderse, por ejemplo, empieza el arte del performance, empieza el arte de las vanguardias y yo puedo vender una documentación, yo puedo vender un arte que sea el de los gringos que hacían el dripping paint, como el de Pollock, que he hecho un montón de pintura y eso es arte y no es que soy buenísimo echando pintura, mejor que los demás, sino que tuve esa idea y eso sale un poquito de la idea, además de este objeto industrializado, para empezar a hacer el objeto único, el objeto raro que produce además una personalidad rara que todavía en este momento del arte es hombre y que produce esta cosa llamada arte. Que después, si queremos preguntarnos por qué eran hombres todos, eso creo que es motivo de otra charla. Pero hasta las feministas coinciden y que más bien tenemos que afrontar ese hecho y después, bueno, les puedo dar referencias de eso. Y hay un tercer momento, que es el arte contemporáneo, el que entendemos hoy como arte más raro, como arte más abstracto y de que nos burlamos muchas veces en museos porque alguien pone una caca en una esquina de un museo y alguien tiene que preguntarse por qué eso es arte, si nadie lo hizo bien, si eso lo podría hacer mi abuelita o mi sobrinita. Entonces aquí se ponen complicadas las cosas, porque el capitalismo ya no es el de que produce cosas industriales, sino es este capitalismo que tiene muchos nombres hoy que no sabemos cómo es, de plataformas, digital, financiero, abstracto, y que tiene que ver más con cómo hoy entendemos el blockchain, cómo entendemos la economía digital, la economía creativa. Entonces, ¿qué puede ser arte en este momento actual de economías digitales, de economías abstractas, de economías creativas? Aquí, una de las hipótesis es que el arte es no solo el objeto, sino la información que circula alrededor de él. Entonces, yo no me obsesiono con la idea del objeto artístico, porque el objeto artístico lo puedes fotografiar, puedes hablar de él, sale en medios, sale en redes sociales, a los líderes de los museos les interesa que la gente vaya y se tome selfies en los museos para que vaya más gente. Entonces, estamos hablando que aquí el arte tendría que ver más con algo mucho más abstracto que en las dos etapas anteriores de la historia, y es con la información,
con lo que circula alrededor de ese objeto, con lo que se habla de ese objeto, con las imágenes que se toman de ese objeto. Y fíjate algo muy interesante. Por ejemplo, un Banksy. Un Banksy no es que sea el graffiti mejor hecho de la historia de la humanidad, sino que probablemente es de los que más se habla, de los que más reproducimos, de los que más impacto nos causan en medios de comunicación, en redes sociales, etc. Y eso, paradójicamente, en vez de reducir el valor, porque todo el mundo puede tener un, porque tengo la copia de eso o porque me bajé la imagen en internet. Paradójicamente eso aumenta el valor. Mientras más se reproduce, mientras más se habla de él, mientras más polémico es, mientras salen más documentales sobre esa obra de arte, de pronto empieza a adquirir más valor y es como una especie de relación exponencial. Es indetenible. El famoso hablen mal, hablen bien, de lo que sea, aumenta el valor de ese arte. Entonces ahí es donde empezamos a hacernos la pregunta por el NFT. ¿Qué es lo que está haciendo el NFT en un momento hoy? Y estamos hablando solo de sus consecuencias para la historia del arte. En que el arte se ha vuelto esta cosa abstracta, esta información que gira alrededor del objeto y no el objeto. Yo no compro ni me interesa que nadie más lo vea, porque si me lo guardo y nadie más lo ve, igual no es valioso. Claro. Porque tiene estas características, porque es complicado. Entonces, pensando en esas tres cosas, que son tres temas también bien complicados por sí mismos, nos podríamos preguntar entonces qué está haciendo el NFT hoy en un momento en que el arte, como el resto del dinero, como el resto del capital, es información, es algo abstracto, es algo que circula en nuestras computadoras, en nuestros celulares, y que además, bueno, tiene esta idea de que todavía alguien puede ser propietaria de esto que llamamos hoy como arte, ¿no? A mí me causa mucha curiosidad cuando tú dices que esta parte de la historia del arte es, en este caso el arte es la propiedad de la propiedad. Y ahí ya, ¿Qué es eso? Ahí ya se me empiezan a cruzar los cables. Pero en realidad tú estás mencionando algo que es muy loco, men, es muy loco. El hecho de que seamos dueños de la propiedad de este asset digital. Entonces, mientras ese asset digital es mucho más, muy famoso y es más compartido en redes y en artículos y en noticias, por ejemplo, un artículo sobre un CryptoPunk, va a estar el CryptoPunk en todos los artículos, pero esa foto del CryptoPunk que sale en el blog, en la historia de Instagram o en el post del portal de noticias no es el CryptoPunk original. Entonces, solamente una persona tiene ese CryptoPunk que vale todo el dinero del mundo y es dueño de la propiedad de eso que al final lo podemos tener todos en nuestro disco duro, ¿no? Sí, eso está buenísimo porque fíjate, lo que me lleva a mí a pensar, y esto es algo que se lee alrededor de gente también que habla sobre historia del arte y en el momento digital, como Mackenzie Wark, como Ryan May, son gente que lo está teorizando y que están diciendo quizás entonces el NFT no sea tan novedoso, en el sentido de que es la perfección del arte contemporáneo, es decir, de vender la idea. Entonces, en esto que tú señalas, hay una distinción buenísima que nos está enseñando el NFT entre posesión y propiedad. Entonces, la posesión del objeto de arte digital la tenemos todos. Eso sí es lo más democrática posible. La tengo yo en mi disco duro, la tiene el del blog que lo pone. Porque ya no soy dueño del objeto taza de café y solo yo, Jesús Torrevilla, lo tengo y no te lo puedo dar a ti, Tomás. Porque es un objeto que vive en el mundo abstracto, digital. Entonces la posesión la compartimos todos los que tenemos el JPG o el video o la canción. Pero la propiedad la tiene una sola persona, que es la dueña de ese NFT. Entonces, por eso es que hablamos o hay una tendencia a pensar que el NFT es el perfeccionamiento de esta idea abstracta, que es que ya entonces no somos dueños, no coinciden posesión y propiedad del objeto artístico, sino solo eres dueño de la propiedad misma, no de su objeto.
y está bien cabrón porque se está volviendo como todo bastante abstracto. Entonces, Pero no hay... Jesus, ¿no pasa lo mismo con una fotografía original? En el caso de si yo tengo una fotografía original de David LaChapelle y tú tienes un impreso de una fotografía de David LaChapelle en tu escritorio, yo tengo el original, claro, ahí tengo la posesión de la foto original y la propiedad de, bueno, de la foto, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Entonces es como, hay una similitud ahí. Por eso estoy diciendo que el NFT puede ser el perfeccionamiento de esto. ¿Por qué? Porque en la fotografía todavía hay artistas atados al objeto. Entonces un artista puede hacer una serie de solo 10 fotografías y puede no entregar el archivo de alta resolución a internet, sino solo sube archivos en baja resolución. Entonces un artista se adueña de su imagen a alta resolución y solo la imprime en papel alemán, algodón carísimo, en solo 5 reproducciones, y esas 5 están numeradas y firmadas, y tú tienes la posesión Claro, de ese objeto y la propiedad de ese objeto también, y sabes que son solo tuyos, y es carísimo, a pesar de que en cualquier blog haya un JPG a bajísima resolución de eso. Y te conviene porque te conviene que tu fotografía de la que tú eres dueño sea conocida, hablen de ella, sea reposteada, etcétera. Pero tú tienes el objeto ese. Entonces, claro, ahí ocurre, hay muchas contradicciones y tú mismo las señalas, se parece al NFT, pero por eso estamos diciendo que quizás el NFT sea el perfeccionamiento de eso. Porque entonces sí puede circular libremente ese asset digital, ese objeto digital, y tú no eres dueño de ese objeto, sino eres dueño solo de su propiedad, de su contrato, de su abstracción, de los términos que el artista definió que iban a ser para ti. Entonces, podría ser algo allí que no esté introduciendo algo tan diferente, sino que está perfeccionando esto que no entendíamos o que empezamos a entender desde los años 60 para acá, que era que el arte se volvía abstracto, se volvía solo información, se volvía algo efímero. Entonces, ahí igual están ocurriendo como cosas interesantes de las que vale la pena, como en la historia del arte, hablar más allá de su económico. claro. Mierda, o sea, es denso cuando entramos en la comparación o en buscar algo que esté hilando lo que ha venido pasando los últimos años con lo que está pasando ahora, Y ¿no? fíjate algo, yo voy a introducir aquí una pregunta que es medio trampa, pero ¿qué pudiéramos decir, por ejemplo, pensando en cómo ha evolucionado la historia del arte, que apreciamos los objetos hermosos, apreciamos los objetos bien hechos, de proyectos como por ejemplo los proyectos de Profile Picture, que son o proyectos de variaciones algorítmicas en los que tenemos un solo objeto de decenas, de centenas de variaciones muy pequeñas y que todos esos los compramos? Entonces quiere decir, o estamos pensando en que el valor de lo único, de lo raro, ya no es tan importante. Que ya no sería tan importante que estuviese bien hecho o que un artista digital, vamos a poner en esos términos, le dedicara horas de su trabajo, píxel por píxel, a arreglar esto, sino que es un algoritmo que lo genera. ¿Y qué pasa entonces con esa como cualidad estética, con esa cosa del objeto raro o hermoso que antes tenía el arte? ¿Qué le está haciendo el NFT a eso? Claro, pero ya estás mezclando dos cosas que es un NFT de arte generativo o de profile picture, porque usualmente estos proyectos tienen una utilidad detrás. Te dan acceso a un club, a ciertos privilegios, a fiestas, eventos, merchandising, lo que sea, ¿no? Pero hablando específicamente del NFT como arte, porque yo me refiero al NFT ese que es uno de uno, a ese NFT que es 100% arte, que tiene una conceptualización detrás y que solamente existe en nuestras pantallas o en nuestro disco duro, a ese arte es al que yo me estoy refiriendo, porque si bien O sea que tú dices, eh, aunque no sea un Profile Picture Project, si es un proyecto generativo en algoritmo, no es artístico, si lo vendo en NFT.
Bueno, es que de hecho llaman arte generativo al que tiene esta serie de variaciones. Y, pero también introduces otro concepto que va muy de la mano a lo que le sube el precio a un NFT de este tipo, ¿no? De los generativos, y es la rareza. ¿Por qué? Porque hay NFTs de los 10.000 que se producen en masa que tienen solamente el 1% de los 10.000 tiene un, una característica específica. Hay otros proyectos en que solamente un NFT de los 10.000 tiene una característica específica y el que es dueño de ese NFT es el dueño del más caro. Bueno, no necesariamente el más caro, pero sí uno de los más caros. Entonces aquí sí se está premiando la rareza, ¿no? Y entonces también la rareza hila. Pero sigo con mi duda. ¿Cómo es el NFT uno a uno? ¿Cómo medimos ahí su impacto dentro de la historia del arte? ¿Cómo medimos, cómo podemos medir un fotógrafo que sea nuestro próximo David LaChapelle o incluso el mismo David LaChapelle si lanza una serie exclusiva de NFT? Y es una serie Hay, uno a uno. Ahí como entonces mezclas todos los conceptos que hemos estado conversando. algo que pasa, uno es que creo que ya no nos interesa tanto la rareza. O sea, nos interesa otras cosas que tienen que ver con la lógica misma de, por ejemplo, el blockchain, por ejemplo, el NFT. Y aquí, regresando a la historia, cuando teníamos un mundo industrial y no digital, que yo te decía que el artista buscaba cuestionar la calidad industrial de eso. Entonces, buscando cómo podía ser un objeto que saliera a esa idea de industrialización, ya fuera a través de una idea o a través de lo efímero, menos porque se hicieron famosos los libros de artistas. Los libros de artistas eran famosos porque, como el libro ya era un objeto industrial, era hacer algo que el artista interviniera y que cuestionara esa industrialización del mismo objeto libro, pero también de la obra de arte como cuadro, como escultura, y que la gente se pudiera llevar libros, que son cosas baratas, únicos, que fueran objetos artísticos. Entonces, ¿cuál es la operación o abstracta ahí? Era sacar al objeto serial, industrializado, de la lógica industrial y pensarlo en una lógica que a mí me despertara crítica sobre ese tema. Es decir, oye, estoy acostumbrado, sí, a comida chatarra, estoy acostumbrado a cosas industriales, bueno, esto me dice otra cosa, que existe todavía lo único, lo raro, lo que sale de esa lógica. Entonces aquí habría que pensar en que lo que se van a meter los artistas, de verdad, más allá del NFT como herramienta de financiamiento, que esto también es válido y esto también es importante, una herramienta de financiamiento para tú trabajar tu arte y para poder sostenerte o para poder generar comunidad. Estamos hablando ahorita de qué puede hacer el arte. De tú preguntarte eso, ¿dónde va a estar el próximo de LaChapelle o dónde va a estar el gran artista del NFT? Mi hipótesis, tomando en cuenta la historia del arte, es que va a ser un artista que critique la misma lógica del blockchain, del NFT. Porque al final lo que el arte, después de que ahorita ya no es un objeto único, ya no es un objeto que está hermosamente hecho, el arte es el objeto que critica sus condiciones mismas en las que es producido. Y eso es lo complicado y eso es también lo verdaderamente como que vamos a poder encontrar aquí. Estamos encontrando una nueva tecnología que está esperando por artistas a usarla para ser críticos de esa propia tecnología. Más allá, eso de utilizarlo como herramienta de financiamiento, de comunidad, que son evidentemente usos perfectamente válidos, pero que encontraría más bien como su verdadera artisticidad, entre comillas, en ser críticos con eso mismo. Y voy a dar un ejemplo. Es una artista gringa que se llama Rhea Mayer. Rhea Mayer es una artista trans que aprovechó la lógica del blockchain, por ejemplo, para registrar en el blockchain su nombre, su dead name. El dead name es el nombre que utilizaba antes de transicionar. Y lo vendió como un certificado inauténtico. ¿Por qué? Cuestionó la idea de autenticidad, de vender un certificado de un nombre, pero es un nombre inauténtico porque es al que ella renunció después de hacer su transición y eso lo vendió como NFT, un nombre falso, con un certificado verdadero de
propiedad. Entonces ahí tú dices, ok, aquí hay algo. Hay algo en jugar con esa lógica de lo auténtico, de lo inauténtico, de la propiedad versus la posesión. Y ahí dice, yo no tengo ese nombre y ese nombre está ahí, falso, pero que alguien tiene la propiedad de ese contrato que ella firmó en el blockchain. Entonces, van a empezar y van a surgir artistas que empiecen a trabajar sobre esa lógica y ahí yo creo que vamos a encontrar como cosas muy interesantes de la artisticidad que tiene que ver, en este caso, o la más radical, digamos, en cómo generamos condiciones críticas en la misma tecnología, que bueno, es una labor del artista o del artista digital ahorita. Qué loco. Me dejaste mind blowing aquí, me dejaste mind blowing total. Hay otra cosa con lo del arte generativo, que a mí me parece, desde el punto de vista filosófico, también muy interesante. Y que fíjense que el arte se ha ido desmaterializando. Eso es algo que ha pasado desde los 60, en el que ya no es un cuadro, ya no es una escultura, ya no es una intervención, sino ahorita es un performance, por ejemplo, que sucede un día y desaparece, o es una acción, es un rumor. Hay artistas que han hecho el rumor, una obra de arte, por ejemplo, un artista venezolano austríaco que se llama Alfred Benemoser, hizo una obra en la que él recibía a la gente en una, les contaba un chisme, y la gente salía, y lo que era el arte era que cómo se deformaba el chisme. Nunca iba a revelar esa historia de verdad, sino que era cómo crecían los escándalos y cómo la gente también inventaba lo que le dijo, lo que no le dijo, lo que pasó adentro, pasó de esa carpa donde él los recibía. Entonces, el arte se ha ido desmaterializando. Y otra vez, para apoyar la hipótesis de que el arte NFT o el NFT es una radicación de lo contemporáneo en el arte, ahora no solo desmaterializamos el objeto artístico, sino al artista mismo. El artista mismo ya no necesito que sea un ser humano físico. Ya no necesito que diga ni la idea, ni que seleccione, como hizo Duchamp, esto es arte y lo pongo en un museo, sino que el artista programa un algoritmo y se desmaterializa en ese mismo algoritmo y el algoritmo genera 10.000 versiones, de las cuales un 1% es el valioso. Entonces ya no necesito ni siquiera al artista, porque el artista también está desapareciendo. Y desaparece entonces, y por eso, por ejemplo, los proyectos de arte generativo, perdón, no tienen esta cualidad tan única, tan estética en el sentido tradicional, pero porque son así, porque se pierde entonces el trazo del artista, también se desmaterializa, y ahora es un algoritmo, ahora es una programación, ahora empieza a hacer cosas más abstractas. Entonces estamos perfeccionando lo que los artistas en los 60 estaban proponiendo, que era desmaterializar cada vez más esto. Y ahí están pasando cosas que hay unas para obras la arte también vale la pena pensar. Hay unas obras de arte generativo que en realidad me sorprendieron y las vi acá en Fundación Solo, acá en Madrid, que no recuerdo el nombre del artista, pero el tipo tiene una base de datos de no sé cuántos retratos y al final el algoritmo lo que hace es crear nuevos rostros minuto tras minuto. Entonces tú te das cuenta que el programa, la inteligencia artificial, empieza a crear este rostro y después que está listo, ese rostro jamás vuelve a aparecer porque está conformado por una cantidad infinita de rostros que al final este algoritmo, esta inteligencia artificial terminó creando. También hay otras, no solamente el arte generativo está a estos personajes, ¿no? Hay uno que me sorprendió, que no sé si llamarlo arte per se, pero es muy brutal que el algoritmo creaba Mondrians, ¿sabes? Mondrians son estas pinturas, no sé, estas composiciones que eran todos rectángulos con márgenes negros o blancos y los rectángulos eran rojos, azules o amarillos. Y el algoritmo lo que hacía era, con un programa, generar cuadros tipo Mondrian aleatorios, con el recuadro rojo más pequeño. Es decir, que ese algoritmo podía estar creando combinaciones infinitas de muchos Mondrian. Entonces,
todavía no sabemos qué es lo que nos espera, porque en realidad esa desmaterialización a la que tú te refieres, entonces, ¿quién es el verdadero artista? El verdadero artista ahora, desde esta perspectiva, es el developer. Es el tipo que crea el código para que esta inteligencia artificial pueda crear estos miles de Mondrian o estos miles de retratos. También en Fundación Solo me pasó algo muy loco que era otra obra, soy malísimo para acordarme el nombre de los artistas, y era una especie de confesionario, como estos donde te arrodillas en la iglesia, ¿no? O sea, estaba este mueble donde te arrodillabas y había un sensor de movimiento y cuando tú te arrodillabas al frente tenías una pantalla como las de los aeropuertos, estas que cambia las letras, ¿no? Entonces te arrodillas y se activaba el algoritmo y te aparecía una frase que muchas, bueno, en mi caso, hacía sentido, o sea, era una frase que si la leías incluso podía ser poética, ¿no? Una Y especie de una galleta de la fortuna algorítmica. algo así, pero más poético, ¿no? Porque eran palabras que las escribía una inteligencia artificial escogiendo palabras y puntos y comas aleatorios, ¿no? Y al final me parece muy loco porque esa frase, ese momento es único, es efímero. O sea, yo lo viví, yo leí esa frase y más nunca. Así como los retratos. Ese retrato que se produjo en ese momento, esperabas a que la máquina terminara de producir ese retrato, lo veías y si no le tomabas una foto, ese retrato moría en el tiempo y en el espacio y en el ciberespacio y en todos lados. Entonces, es importante que a mí me gustaría, por lo menos, recalcar que el arte generativo o este arte que se crea a través de código no es exclusivamente de un profile picture. Hay miles de proyectos y miles de cosas que se están haciendo hoy en día a través del código que no se están haciendo desde que existen los NFTs, porque estas obras que yo te estoy mencionando, que es arte digital, tienen mucho tiempo de creadas antes de que se pudiesen mintear, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que el developer puede vender más abiertamente ese código de arte o incluso dejar ese código abierto para que alguien complete su obra. Hay mucho que se puede hacer todavía. Sí, por eso estamos, o sea, o por eso, pero también creo que en mi caso, como historiador o como investigador de estos temas, como que también le estoy dando espacio, o sea, esto es muy nuevo, a que el mismo desarrollo de la tecnología nos sorprenda y nos contradiga o nos desmienta a lo que sospechamos o no de la tecnología. Entonces puede ser que esto cambie las cosas de manera radical, como se por ejemplo, en solo un comentario acerca de la abstracción de la propiedad y del arte, porque fíjese que esto es otro debate. Es un debate entre una filósofa que se llama Ito Steyer y otras escuelas contemporáneas que dice el arte es una divisa, es algo que guarda valor y que puede reinvertir, o el arte es, por ejemplo, una derivada, que es un instrumento financiero más abstracto. Estamos en un momento del capitalismo, de la historia, en el que el sistema económico es muy complejo. Entonces, ¿cómo se introduce el arte allí? Estamos por verlo. Pero hay algo, por ejemplo, y que también sería bonito como rescatar acá, que es de debate ahorita en las escuelas de arte, sobre todo, bueno, los más viejitos, en si hay algo hasta hoy que haya cambiado nuestro régimen visual, como lo cambió la invención de la fotografía a principios de este siglo, a finales del siglo pasado. ¿Por qué? Porque la fotografía nos hizo ver el mundo de manera, nos hizo olvidarnos del original, nos hizo olvidarnos de la mímesis, que es repetir algo que yo veo porque ya le tomo fotos, y nos hizo pensar el mundo, si quieren ustedes pensarlo así, o lo ven así, como una película. Nosotros nos imaginamos una especie de narrativa del mundo que tiene que ver con imágenes, con planos, con cosas que suceden, y así está un poco el régimen visual de la modernidad. ¿Qué tecnología visual puede cambiar eso? ¿Lo cambió Internet? Que veamos imágenes en simultáneo y que hayamos roto un poco esa idea narrativa del cine o de la fotografía
ha roto de verdad la manera en que entendemos visualmente el mundo. No lo sabemos, es muy nuevo. O sea, si apenas estamos entendiendo cómo fue el cambio, por ejemplo, a partir de las redes sociales y del Internet 2.0 a nivel filosófico, el de Web3 todavía no hemos entendido como a grandes rasgos, de manera visual. Internet de verdad cambió como cambió la fotografía, nuestra manera de ver el mundo. Puede ser que sí, puede ser que no, pero hay que escuchar argumentos al respecto. En cómo Internet, ya no el NFT, sino sí Internet, está cambiando, como tú dices, esa misma historia del arte en el sentido de que no es solo que se pueda mintear una ilustración o una acción artística o un proyecto artístico lo que haya cambiado, sino habría que pensar, y esa sería una pregunta más importante hoy, en si Internet de verdad cambió nuestro régimen visual. Porque también hoy entendemos la historia del arte, ya la historia del arte no tiene fronteras tan cuadradas como la tenía cuando teníamos cuadros, esculturas y murales. Hoy se parece más la historia del arte a la historia de la visualidad, a cómo vemos el mundo que nos rodea y las consecuencias políticas que eso tiene. Entonces, siempre nos preguntamos desde la teoría cuál es el momento en que eso cambia por completo y nos hace ver el mundo de manera diferente. La fotografía lo hizo, pero lo entendimos bastante después. ¿Internet lo hizo? No lo sé. Internet hizo que viéramos eso, ahorita que tenemos imágenes simultáneas, que podemos superponer tiempos, que podemos superponer también diferentes narrativas, en el que ya no hay medios de comunicación, sino todos lo somos, todos compartimos imágenes. ¿Qué está pasando? Mucho. Entonces por eso nos cuesta entender de verdad con densidad qué está cambiando en la historia, porque también desde la historia en realidad no podemos... Entonces eso se pone más complicado aún, pero no deja de ser muy apasionante para la historia del arte, ya no como la historia de esos objetos, de los museos y de lo que se exhibe o no, sino la historia como de la visualidad en su total, de cómo percibimos visualmente el mundo y qué potenciales tiene en ese régimen visual del mundo. Que bueno, estamos viendo que tiene bastantes consecuencias de un lado y del otro. Qué loco. Para concluir, Jesús, y darle no sé, unos minutos a si alguien quiere agregar algo o quiere preguntar algo, que aproveche, ¿no? Pero para concluir esta conversa, tú dices que los NFT dentro del mundo del arte está simplificando muchas cosas que ya veníamos haciendo, ¿no? Eso fue algo que me quedó. En este caso, en que decimos que en realidad lo que ha revolucionado la historia del arte, hitos, ha sido la fotografía y podríamos decir que el Internet. Entonces, aquí podríamos, no podemos aseverar nada, ¿no? Pero una de las hipótesis, como dices tú, una de las hipótesis puede ser tú que, mejor dímela tú, porque ya me volví un 8. Mira, lo que puede ser, o lo que yo creo hoy, 20, estoy con, por ejemplo, con estas teóricas que te mencionaba, con Rhea Myers, con Mackenzie, en que el NFT como tecnología perfecciona este régimen contemporáneo del arte, en el que todo va hacia la abstracción, en el que ahora ya eso, no somos dueños del objeto, sino somos dueños de la propiedad de ese objeto. Eso me parece muy interesante como problema para la historia del arte y cómo eso circula. Y no cambia tanto, que eso sería lo que permanece igual de alguna manera, el régimen visual con el que entendemos el arte. El régimen visual viene dado por esta misma idea, bueno, de cómo circulan las imágenes, que lo que ha hecho es sofisticarse desde la invención de la fotografía, que era en papel, hasta la invención de la pantalla, que ahora son reproducciones digitales. Eso lo que podemos hablar es como una tecnología radicalizando, pero quizás no cambiando un régimen visual. Eso podría ser una idea. Y lo que podría ser otra conclusión también, y una invitación para las artistas que se encuentran acá, es, por ejemplo, a pensar
más allá de cómo resolver problemas prácticos, que es, por ejemplo, que el NFT nos ayuda a lograr financiar proyectos, a entender cómo buscar una manera más horizontal de que el artista se sostenga, más allá del régimen de curadores, galeristas. Estos son problemas bastante prácticos, pero como estamos aquí dándonos la oportunidad de hacer filosófico, pues vamos a echar. Entonces, es cómo logramos pensar en el sistema blockchain, en la lógica de la NFT y del mundo digital, para que el artista introduzca críticas sobre eso mismo, introduzca una mirada nueva sobre eso, introduzca entre la idea del glitch, por ejemplo, que ha sido un avance, y eso sería como también tema de otra conversación, el feminismo glitch, que es el feminismo y el ciberactivismo del error, de lo que sale mal, que esto era una tendencia muy de los 2000, principios de los 2000. Entonces, ¿cómo empezamos a pensar en esa lógica en esa lógica del activismo, del ruido, por ejemplo? ¿Qué ruido podemos introducir en la lógica del blockchain, en la lógica de la compra-venta y de la financiación del arte, para que de pronto yo vea que un artista haga algo y diga, oye, me hace reír o me hace pensar en cómo esa lógica funciona del contrato, de la autenticidad, de cómo funciona justamente en relación con el arte? Hay que buscar, que eso es un gran problema contemporáneo, ¿dónde está esa artisticidad? Y una de las razones, o uno de los lugares donde está, es en pensar críticamente las condiciones materiales de ese arte. Entonces, ahí sí yo soy un poco más radical y soy un poco, bueno, vamos a hacer palabras tontas frankfurtianas, que yo soy más radical en ese sentido, que a mí me gusta el arte e investigo sobre el arte, que es capaz de alumbrar condiciones críticas sobre su misma producción, sobre sus mismas lógicas de circulación, sea el museo, sea el mundo digital, sea el NFT, sea el audio, sea el performance, sea la... que no solo es la acción ni lo bien hecha formalmente que está, sino cómo también esa acción genera lógica sobre, crítica sobre sí misma. Que entonces ahí, fíjate que estamos poniendo una dimensión más del que no es el típico arte crítico con la sociedad. Que el arte no se puede conformar con ser crítico con la sociedad, porque es muy fácil hacer arte para criticar el capitalismo, para criticar la injusticia o criticar la pobreza. Eso es muy sencillo. Hago una imagen cualquiera y pongo un mensaje abajo, el fascismo, y soy crítico. Yo creo que el arte no se puede conformar con esto. Tiene que conformar, tiene que aspirar a ser crítico sobre su misma materialidad, sobre su misma manera de introducirse en nuestras mentes, en el mercado, en las redes sociales, en el ecosistema blockchain. Entonces, ¿cómo podemos pensar objetos que cuestionen o ideas o proyectos que cuestionen esa misma lógica? Ahí hay artisticidad. Ahí hay un verdadero reto de cómo hacer esto. Claro, funciona perfectamente que lo utilicemos, de nuevo, yo no lo estoy criticando directamente, en que lo utilicemos de manera de que nuestros coleccionistas tengan objetos nuestros, de financiarnos, eso todo está muy bien porque esos son problemas prácticos que nos resuelve el NFT, pero para que lo metamos en la historia del arte, tenemos que ser el artista tiene que pensar ella cómo criticar esa misma lógica. Eso sería como una invitación de esto, porque si no, creo que no va a empujar esa frontera de cómo cambia la historia del arte o cómo cambia la manera de entender, producir y circular arte. Por ahí hay unos retos grandísimos, pero que una nueva plataforma, una nueva tecnología nos pone en juego y que son interesantísimos, porque ahora no tenemos que saber pintar o esculpir, sino tenemos que saber la lógica de un contrato en blockchain, tenemos que saber la lógica de Teo y de las cripto, tenemos que estudiar quizás programación o programadores que estén con nuestras ideas. Entonces, sí nos abre un mundo de colaboración, un mundo de trabajo, de creatividad, que también va más allá de mintear una ilustración, de mintear un GIF o un video.
sino de juntos cómo pensamos como comunidad creativa en proponer ahí acciones, en proponer ideas y proyectos que le den la vuelta a esa lógica del NFT, que le den la vuelta a la lógica, permitan inventar y hacer otras cosas, porque al final el arte es salirnos nuestro. Eso me lo dijo a mí una cineasta que hacía películas de más de sino en los museos, porque a mí me gusta hacer lo que me da la gana. Y solamente un museo a mí me va a poner una película de 6 horas, no un cine comercial. Entonces se trata de cómo ponemos esas lógicas un poco annoying, o sea, como de hinchapelotas, porque ahí hay una artisticidad que a mí como escritor o como investigador me interesa. Y que creo que es una invitación chida para ponernos radicales a pensar en cómo en el contexto del metaverso, en este caso, pensamos en qué puede introducir ahí un artista que o enoje un par de gente o igual nos haga como darnos cuenta de esa lógica cómo funciona. Mind blowing, brother. Mind blowing. Totalmente. De Pero acuerdo bueno, sí es complicado, ¿no? en que no No es sé. fácil cambiar la historia, ¿no? Y cuando decimos en que, no, sí, los NFT están cambiando la historia del arte, ¡ey! La historia del arte como tal, vamos a replantear eso y Claro, porque aquí si estuviésemos hablando de cómo está cambiando el legal, hablamos de otras cosas, de contratos, de derechos de autor, de circulación, de música, pero para confrontar la tecnología con la historia del arte, yo creo que por ahí sería como preguntas que hay que hacernos, que hemos paseado por aquí, sobre qué se colecciona, sobre qué es lo que coleccionamos, y propiedad, sobre el objeto artístico y al final, que es donde nos hemos dónde podríamos encontrar eso que llamamos artisticidad y pudiera ser esta. Yo estoy diciendo es una idea, pero podemos aquí desafiar como esos o buscar como otros lugares de donde encontrar qué hace el artista o cómo va a leer la historia del arte esta tecnología. brutal. Oye, Jesus, súper agradecido porque yo creo que logramos el objetivo de filosofar sobre el tema de la historia del arte y los NFT. Creo que hemos cumplido el cometido. Quiero agradecer a todos los que se conectaron y en especial a Doing Good por proporcionarnos este espacio de conversa y de filosofía. Si alguien tiene una pregunta, quiere agregar un comentario, está en desacuerdo o mega de acuerdo, puede abrir el micrófono, la cámara Una banderita de la paz aquí. No, bro, porque es que en realidad es súper válido cuando hablamos de arte y de cómo podemos cambiar algo que tan trascendental, ¿no? Cómo crear trascendencia en más que una herramienta, una utilidad, cómo se crea trascendencia en el discurso, en cómo se crea trascendencia creando una crítica al medio de distribución o que muestra, ¿no? La obra. Entonces, nada, nadie se animó a preguntar ni a conversar, No, así pero no, que, darles 3 segundos así de reflexión, de decir ok, si voy, dale, no, vamos. si me lanzo, no me lanzo. Amigos, yo les puedo hacer una pregunta. Lo que pasa es que me tengo que desconectar pronto, pero les queda a los demás la respuesta. Sí, Cuando sí. Jesús habla de que hay que hackear la mente para hacer los proyectos, o sea, que ahorita están como para buscar la artisticidad y todo este cuento, a mí me surge una duda porque, bueno, estoy como más enfocada en pensar en los proyectos que pueden generar, los proyectos de NFT que pueden generar impacto social, y eso es un sentido utilitario más que artístico. Entonces, en ese caso, como no sé si Jesús tiene alguna referencia de algún proyecto de NFT con impacto social que haya realmente sido artístico, como el que puso de ejemplo del certificado inauténtico, o de este estilo, como para empezar a pensar qué se podría hacer en esos casos. Y también me genera como en este tema de la filosofía, como que me genera muchas dudas porque es cómo llegar con un proyecto de este estilo a marcas, por ejemplo, que quieran después apoyar o recibir ese dinero de donde sale el impacto social con una propuesta
que sea irreverente, que hackee la mente, etcétera. Entonces, no sé, me puso a pensar mucho en eso y también me puse a pensar mucho en la parte que hablaron de la propiedad versus, no me acuerdo cómo es el otro término, ¿cómo? Posesión, o sea Exacto, la posesión y la propiedad. Como que, eso me parece mega interesante porque, bueno, trato de aplicarlo a la vida, o sea, como que traté de pensar ejemplos en la vida diaria y siento que también le estamos exigiendo mucho a los NFT en este momento que están como muy incipientes, ¿no? O sea, como que siento que, en mi caso, bueno, para los que no me conocen, yo estoy como más vinculada a la industria de la música y en ese caso todas las plataformas de industria musical tienen que ver, son como unas cajas vacías. Entonces, por ejemplo, Spotify nosotros le metemos la música, los artistas son quienes le meten la música, pero no es que Spotify ya tiene toda la música ahí. Siento que es un poco lo que está sucediendo con las plataformas de NFT. OpenSea es una caja vacía donde toda la gente sube su token, entonces, o lo compra. Entonces, en ese caso, ¿sabes hasta dónde le podemos exigir en este momento al blockchain que nos dé todas estas respuestas cuando todavía la historia creo que todavía no se ha empezado a contar? O sea, y esas dos cosas pensé. Los quiero, son unos genios. Si me desconecto antes. Igual va a quedar grabado, Marci, para que escuches la respuesta después. Dejo a Tomás los ejemplos de impacto social que seguro los maneja mejor que yo, pero creo que hay algo aquí que con respecto a la primera parte de tu duda sería importante, que pensar en que cuando hablamos de esta cosa, de esta artisticidad, hay respuestas más o menos radicales. Me interesa escuchar la lógica y la lógica estructural del blockchain o del NFT, probablemente no va a ser la manera de hacernos ricos. A menos que nuestro proyecto sea como, por ejemplo, la obra de Jeff Koons en el arte contemporáneo, que es un comentario sobre cómo se industrializa el objeto estético o artístico en su apropiación o en su carácter de mercancía, pero el de él es un doble juego, que es básicamente su obra artística ha sido hacerse millonario reapropiándose de los, por ejemplo, perritos de globos y transformándolos en estructuras gigantes y en esculturas hermosas y brillantes, atractivas para el capitalismo para hacerse millonario. Entonces diríamos que Jeff Koons, por ejemplo, que son estos objetos seriales muchas veces, su verdadera como intervención artística, muy cínica que parezca, ha sido hacerse millonario haciéndolo, porque no ha sido construir estos perritos o de una manera hermosa o cuestionar la lógica en que el mercado, si un mercado les sube de precio y en eso beneficiándose enormemente. Entonces, a menos que nuestro proyecto sea hacernos millonarios, la proyecto para a partir de ahí generar una ganancia, que eso sea además mi comentario, probablemente para proyectos de impacto social o para proyectos de recaudación, lo que más convenga es pensar cómo los planifico a nivel tanto de mercadeo como de actualización para lograr ese objetivo. Pero eso es lo complicado, que no hay tampoco, dice Marci, nuevo, no hay reglas, las reglas están como inventándose sobre la marcha. Entonces, ¿qué es lo que me interesa lograr? Si me interesa lograr impacto social, causa sobre una organización o sobre un territorio, pues hay que pensarlo hacia allá más probablemente y de la socialización de esos fondos, que de cuestionar la lógica en que funciona, que sería como más bien de hackeo, que por ahí vendría como lo estético en este sentido. Entonces habría como que distinguir eso, a menos que tenga gran mente. Eso no hay una fórmula porque si no todos seríamos millonarios, de buscar cómo hacer la Jeff Koons del que es cómo logramos que nuestra crítica sobre ese mismo sistema de circulación de capital caiga de nuevo sobre nosotros con esta lluvia maravillosa. Pero si alguien tuviese esa clave, por favor que la comparta y más bien que nos hagamos juntos para poder ir a los mismos destinos
europeos costosos, ¿no? A hablar de arte sí hay. Respecto a lo del impacto social del arte, yo creo que funciona, hay una gran diferencia en cómo el arte tradicional